Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Arnold Steven Fernández Cruzado y miembro del directorio académico del capítulo IDUPC, que significaría capítulo de investigación, desarrollo e innovación. Les doy una cordial bienvenida a nuestro conversatorio y dialogando, un enfoque concreto de ingeniería civil. Y en esta ocasión tenemos al ingeniero Sebastián Lugo Guerrero. Muchísimas gracias por venir y el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Y el tema abordado el día de hoy sería anclajes geotécnicos. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Steven, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, todo bien, todo bien. Es más, ingeniero, el día de hoy también, aparte del tema que nos va a explicar, queremos también que nos explique acerca de su carrera. ¿Cuál fue el motivo que lo impulsó y su experiencia que ha estado elaborando hasta el momento? Claro, vamos a hablar largo, creo. Bueno, no, pues si quieres empiezo contándote quién soy yo, tal vez, y cómo cómo han sido los últimos 30 años de mi vida. No, pues yo nací en Bogotá, crecí en Bogotá, Colombia, estudié en la Universidad de los Andes, y cuando estaba acabando mi pregrado me pareció la oportunidad de venir a estudiar acá en la Universidad de Pittsburgh, en Pittsburgh, Pensilvania, donde hice mi maestría y mi doctorado. Después de que terminé eso ya hace como 20 años, empecé a trabajar en consultoría, en diseño geotécnico para estructuras que tienen que ver con transporte. Entonces, digamos, diseño de cimentaciones, estructuras de retención, muros, estabilización de taludes. Y digamos que gracias pues tanto a esa educación como a esa experiencia de los últimos 20 años es que me he especializado en diferentes temas como el que vamos a hablar hoy, el de diseño de anclajes. Eh, y eso ese es el resumen de mi vida en 2 segundos. Sí, la verdad me parece muy, muy interesante. Y bueno, como nos estaba comentando sobre anclajes geotécnicos, también me gustaría que nos dé una breve descripción sobre el tema. Sí, anclaje geotécnico es algo muy interesante. Es probablemente lo más parecido a poner una puntilla en una pared, solamente que lo estamos haciendo en la tierra. Básicamente, cuando tenemos la posibilidad de que haya algún movimiento de masa o de tierra hacia abajo, o con un muro inclusive que esté empujando, los anclajes lo que hacen es que nos van a atraer y nos van a pegar a la masa de tierra que tenemos. Los anclajes son extremadamente antiguos, tal vez los llevan haciendo mucho más de lo que pensamos y mucho más de la civilización que pensamos. Eh, Muy probablemente todas las culturas anteriores nuestras los hacían, pero era un diseño puramente empírico. Los griegos o los romanos lo hacían puramente empírico, sin mayor entendimiento de lo que pasa en el anclaje como tal. Y lo que ha avanzado mucho, pues, digamos, yo diría en los últimos 50 años, pues como el entendimiento de cómo funciona esto, la experimentación y los proyectos. Eh, lo que se conoce normalmente todavía como anclajes son lo que en los últimos 15 años hemos ya diversificado y se llaman anclajes activos. Y hay una nueva categoría entera que empezó al tiempo en que yo estaba, digamos, terminando mis estudios del doctorado, que es el uso de anclajes pasivos. Y entonces hoy vamos a hablar mucho de eso porque los anclajes pasivos, aunque solo tienen una diferencia chiquita en la segunda parte de la palabra, tienen una reducción en costo inmenso. Y esa reducción en costo, como te imaginarás, pues los ha hecho muy populares y sobre todo en países como en Sudamérica, digamos, en Perú, en Colombia, obviamente costo es todo y por eso se han vuelto tan populares y son muy efectivos. Entonces la idea hoy es cubrir como muchos proyectos que yo he hecho alrededor del mundo y mostrando pues las diferencias entre los sistemas, cómo funcionan. Vamos a hablar un poquito del diseño, vamos a hablar de los ensayos que se hacen durante la construcción y vamos a mirar algunos ejemplos de casos en particular. Ah, ok. De hecho, algo que mencionó es como que dijo que desde la antigüedad en Grecia, si mal no me equivoco, ¿no? Uh -huh. A lo Sí, largo. los anclajes como tal, si tú empiezas a mirar en la historia, pues llevan usándose muchísimos años porque en realidad es lo mismo que clavar una puntilla en la pared, ¿sí me entiendes? Es coger un elemento, tratar de meterlo y que te esté atando y que te esté reforzando. Eh, pero lo que te digo, el entendimiento tal vez que tenían en ese momento pues era muy empírico, no desde el punto de vista pues de ingeniería tanto estructural como geotécnica. Entonces ya obviamente pues ha evolucionado. Esta tecnología igual ya en tiempos modernos no es tan reciente en cuanto a anclajes activos. O sea, hay muchísimos proyectos que se han hecho alrededor del mundo con esto,
pero la parte de anclajes pasivos sí es la que es bastante novedosa y es tal vez en la que me gustaría enfocarme más hoy. Pero igual vamos a cubrir todo. Y una consulta, en todo caso sobre ello, ¿cuáles serían, mejor dicho, los materiales utilizados para fabricar dichos anclajes? Bueno, esa parte es interesante. Hoy en día lo que utilizamos realmente es una lechada, digamos, de cemento. Es parecido a un concreto, es lo que se llama, digamos, un mortero en español, pero es una mezcla de cemento y agua. También se puede hacer con cemento, agua y arena. Lo que pasa es que tiene menos, digamos, menos fluidez, pero no, digamos que funciona cualquiera de de los métodos. No se hace realmente como un concreto en el sentido en que no tiene el agregado, en que no tiene la gravilla, en que no tiene lo que llamamos, digamos, el material grueso, el agregado grueso, por la simple razón que estamos hablando que estos huecos para los anclajes son 5 o 6 pulgadas, lo cual es más o menos 20 centímetros. Entonces, no nos da espacio, digamos, para tener mucho agregado grueso. El material de refuerzo, pues es acero, digamos, es como el que se utiliza como el material principal, pero se puede hacer de dos maneras. Uno es con barra continua o el otro que se hace es con lo que se llaman torones, en español se llaman torones, que es cable, digamos, de acero de muy alta resistencia. Los anclajes activos, por lo general, se hacen con estos torones, un acero de una resistencia bastante alta, 270 kilopound square inch, que digamos que yo sé que no es las unidades más comunes que manejamos en Sudamérica, pero para dar la comparación, los anclajes pasivos se hacen generalmente con barra de acero y tienen una resistencia de 75. ¿Qué es ahí? Entonces, 275 contra 75. La resistencia estructural del anclaje pasivo es mucho menor y se basa en mayor redundancia de elementos. Pero eso ya lo vamos a ver ahorita en un rato con fotos y con un montón de cosas para poner imágenes a todo esto que estamos hablando. Ya veo. Sí, más bien era porque quería saber un poco, o sea, los factores que se llegan a considerar. Como usted ha mencionado, la longitud, creo que sí. Tranquilo, ahorita vamos a tratar eso hasta el detalle máximo. Apenas empecemos ya más serios. Sí, más bien era porque tenía un poquito más de curiosidad también saber sobre la capacidad de carga que puede tener un anclaje, o sea, los Sí, factores. eso es bien interesante, digamos, para darte un número así rápido, para irnos ubicando. Un anclaje activo, por lo general, lo terminamos cargando 100 toneladas, 150 toneladas. Un anclaje pasivo lo cargamos 20 toneladas, a lo mucho, 15 días, ¿sí me entiendes? O sea, es bastante diferente el orden de magnitud del anclaje pasivo al anclaje activo. Esto lleva también a que, por ejemplo, cuando se construyen todos los anclajes activos tienen que ser ensayados para comprobar que tengan la capacidad de carga. Cuando hacemos anclajes pasivos, por lo general solamente hacemos 5% de los anclajes que construimos, 5% los vamos a ensayar. Entonces, las dos metodologías, digamos, tienen ciertas diferencias. El diseño geotécnico, pues los principios son más o menos iguales hasta cierto punto. El diseño estructural, pues es igual, solo que con materiales, digamos, de diferente resistencia, pero las consideraciones varían un poco. Y es bien interesante porque es como los anclajes pasivos son una derivación de lo que eran los anclajes activos con unas aplicaciones específicas que traen, digamos, soluciones costo efectivas a algunos problemas. Ya veo. Aunque también, pues, como usted me menciona sobre los anclajes, que son como unas técnicas también de estabilización de suelo, ¿cómo se podría comparar ellos con, por ejemplo, no sé, a ver, unos muros de contención y pilotos? Sí, es bien interesante porque cuando estamos hablando de muros, digamos, si estamos hablando de muros de contención, son muros de gravedad, pueden ser muros de gravedad que hacemos con concreto, podemos hacer muros de gravedad con aviones, en que básicamente creamos una masa que está enfrente, digamos, de la Tierra y esa masa pues termina trabajando por fricción o si es un muro cantilever, termina trabajando por flexión, digamos, por resistencia estructural. Los anclajes no nos requieren, digamos, quitar tanta tierra para poner el muro, no nos requieren poner elementos estructurales verticales tan grandes como los pilotes. Lo que en verdad requieren es que vamos a entrar con estos elementos dentro de la tierra y vamos a generar, la manera en que un anclaje de estos funciona es porque genera fricción en la superficie del anclaje cuando está dentro de la tierra y es lo que nos jala, digamos, para estar y para mantener la estabilidad, es como jalar eso desde adentro de la tierra. Y en caso de ello, ¿cómo nosotros podríamos asegurar la integridad estructural de los anclajes? Para eso es que, sí, esa parte es importante y por eso es que se hacen los ensayos, porque podemos acá,
Acá podemos hablar de cómo diseñarlos, de todo, pero nada reemplaza el ir y poner la carga que queremos que ese anclaje tenga. Y cuando vamos y ponemos esa carga y vemos que resiste, pues así es que estamos validando. Es de los más interesantes porque cuando comparas con otras tecnologías como muros de gravedad o inclusive, digamos, muros con geosintéticos, por lo general cuando construimos eso no tenemos mayor ensayo. Digamos que lo diseñamos, lo construimos y esperamos que funcione, pero no tenemos una comprobación tan grande, mientras que en los anclajes algo muy bonito es eso, y es que cuando acabamos de construirlo sabemos que quedó tal cual como lo habíamos diseñado. Y con respecto a ello, ¿habría alguna, no sé, un obstáculo, algún desafío para llegar a instalarlos? Sí, hay un desafío grande y es que tenemos que, tenemos que tener acceso, digamos, pues a donde los vamos a instalar, como a la tierra que vamos a cruzar. Hay algunas dificultades, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una banca de una vía, una vía que está en un talud y está teniendo problemas de estabilidad, digamos, y tiene algunas fallas. Si esa vía abajo de donde está la carretera tiene, digamos, tuberías o tiene algún tipo existente sí, o sea, de algún servicio, digamos, puede ser una tubería de agua, puede ser un gasoducto, lo que sea, si hay algo que está debajo de eso, pues no podemos poner un anclaje porque estaríamos perforándolo de esa manera. De la misma manera, si estamos al lado de un edificio y hay, digamos, unos garajes, también podemos tener eso. O sea, para poder este método tenemos que tener acceso, o sea, tenemos que poder instalar cosas debajo de donde estamos hablando. Entonces, digamos, ese es uno de los problemas que puede llegar a tener. Dependiendo de la tecnología que estamos haciendo con los enclaves pasivos, hay cierta metodología que no podría pasar obstrucciones, pero bueno, digamos que eso lo vamos a ver más tarde con algunas fotos para poner, pero en teoría funciona en la mayoría de los casos, solo que es importante tener en cuenta que hay algunas excepciones, básicamente cuando tenemos servicios de tuberías o no tenemos, digamos, el dueño no, el dueño o el cliente no es dueño de la tierra como tal y no puede instalar elementos de cimentación debajo de ella. Ah, se debe tener cierta, por así decirlo, cierta técnica, mejor dicho. Ujú. Sí, Ya veo. Y también para ello hace falta también, creo, si mal no me equivoco, una inspección también. sí, exacto. La inspección, digamos que es muy importante durante la construcción. Digamos que pues es importante hacerla, que esté haciendo todo con las especificaciones y los ensayos que hablábamos se considera parte, digamos, de la misma inspección, que es como la comprobación final. Y hay alguna, si mal no me equivoco, también puede haber un proceso, o sea, por ejemplo, yo le llegué a preguntar anteriormente sobre, Ujú. mejor dicho, cómo pasa a lo largo del tiempo, si hay algún, por ejemplo, un proceso también para evaluar la efectividad de estos anclajes, tal vez en algún punto, digamos, que ya... Sí, ese punto es muy importante porque digamos que hay los anclajes, pues el problema, digamos, la crítica que pueden tener es que son elementos que funcionan a tensión. Y cuando un elemento funciona a tensión, bien en suelo o en roca, puede estar sujeto a efectos de flujo. Un flujo es lo que llamamos en inglés creep. Y lo que quiere decir es que cuando yo sigo con mis esferitos haciendo ejemplos, cuando yo tengo un elemento y lo estoy jalando, ¿cierto? Y lo estoy jalando por 100 años, esa fricción que se genera puede reptar, puede deformarse a la misma carga constante, puede empezar a ceder y ceder y ceder. Y eso es un problema muy grande, pues porque como trabajan a tensión y digamos tenemos los muros, pues si donde se relajen pueden llegar a ocasionar la falla del sistema. En el pasado, digamos, era algo que tal vez no se consideraba tan importante, pero más reciente sí se ha considerado muy importante. Para eso se hacen ensayos, digamos, de reptación. Sin embargo, el ensayo que vamos a hacer, pues lo máximo que nos puede durar es un día, ¿cierto? Y eso ya es en un caso exagerado. Por lo general, los ensayos de creep y de flujo se hacen durante 60 minutos máximo. Entonces, cuando estamos tratando de extrapolar un ensayo tan corto con el funcionamiento que va a tener en 50 años, 100 años, puede ser algo complejo. Ha habido casos, digamos, de relajación de anclajes. Hay algunas agencias digamos, acá en Estados Unidos, agencias de transporte que ya no permiten diseños permanentes con anclajes activos por el miedo a esos efectos de relajación. Todavía lo permiten para estructuras temporales, con anclajes activos, para estructuras temporales, pero no para permanentes. Es el caso, digamos, del estado de California. Caltrans tiene esa normatividad. La mayoría de estados no tienen esa normatividad, todavía permiten aplicaciones, digamos, permanentes con anclajes activos. Eso es muy diferente al caso de los anclajes pasivos. Los anclajes pasivos también podrían tener problemas
de flujo, pero como las cargas son menores, pues en realidad no es tan, digamos, no es tan preocupante. Y hoy en día, pues no conozco, digamos, ninguna agencia que no permita anclajes pasivos para aplicaciones permanentes. Pero sí, es importante porque, pues, ten en cuenta que estamos diseñando elementos que pueden tener una vida útil de 50 a 100 años, pero pues a la vez la tecnología como tal ni siquiera tiene 100 años, como para que sepamos si hay casos que resisten o no. Digamos que en 100 años la ingeniería va a estar en un punto diferente porque ya no estamos extrapolando ensayos, sino que realmente hay 100 años de haber utilizado la tecnología en el que podemos ver si pasó o no algo con reputación. Pero en la parte, digamos, de anclajes pasivos, pues no llevamos ni 15 con la tecnología como tal. Entonces, pues no podemos tener ensayos tan largos. Dijo que en algún punto llegan a una etapa de relajación los anclajes pasivos, ¿verdad? ¿Y cuál sería, por ejemplo, lo máximo? O sea, por ejemplo, su vida útil esperada de ese anclaje. Pues por lo general diseñamos, en el diseño como tal, los diseñamos para 50 años. ¿Sí me entiendes? O sea, se podría hacer, digamos, 25, 50 años, pero ahí es la parte donde empieza la discusión. Sí, porque digo, cuando digo que lo diseñamos, pues es siguiendo normatividades y manuales de diseño. Pero la pregunta viene desde un punto más filosófica y es, en realidad eso sí ocurre de esa manera. Por lo que te digo, porque todo ese diseño es basado en ensayos a corto plazo extrapolados al futuro, ¿sí me entiendes? Tratando, pero pues nada reemplaza los 50, 100 años de verlo, pero hoy en día, digamos, pues sí, digamos que se diseñan desde el punto de vista de corrosión, desde el punto de vista de funcionamiento, a resistir esos periodos de diseño. Y en caso hubiera, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, cargas, cargas no, podría ser como digamos, vibraciones, por ejemplo. ¿Sería un poco su vida útil o...? No, digamos que en vibraciones, los anclajes pues resisten las vibraciones. Obviamente se hace un diseño sísmico, digamos, cuando hablamos en Sudamérica, en Colombia, en Perú, Chile, incluido también, digamos, acá en California, en Estados Unidos, eh, se hace un análisis muy importante con condición sísmica, digamos, con la técnica de mononovio Cabe, para tratar de estimar cuáles son esas cargas bajo condición sísmica. Y eso lo que hace es que nos mayora la carga en el anclaje y hace que diseñemos el anclaje con más acero y con una longitud, digamos, también más larga para poder resistir esas cargas. Digamos que hoy en día, pues creo que tenemos un entendimiento bastante bueno de las solicitaciones que pueden tener los sismos y algunas vibraciones en cuanto al anclaje como tal. Más allá de, bueno, de las construcciones, bueno, también me quería hablar así acerca de otros proyectos de infraestructura, o sea, ¿de qué manera se podrían utilizar? O sea, también para, por ejemplo, túneles. Sí, digamos que anclajes también se utilizan mucho en minería, digamos, digamos que las fotos que te pienso compartir ahorita con toda la presentación y esto, la mayoría son en proyectos, digamos, de transporte, ¿sí me entiendes? Para muros de retención o para cimentaciones, pero nosotros también hacemos mucho diseño, digamos, en la parte de minería. Básicamente, donde quieras o donde necesites un muro, una diferencia, digamos, de espacio vertical, o sea, una diferencia de elevación, y necesitas hacer un muro vertical y necesitas reforzar el suelo porque literalmente el terreno no te permite hacer un corte vertical o con un talud bastante empinado, en esas aplicaciones, digamos, podrían servir. Entonces, todo lo que requiera crear una diferencia de elevación, básicamente. Entonces, puedes tener minas, puedes tener también oleoductos, puedes tener construcción, digamos, para edificios, puedes tener cosas de transporte, todo tipo de aplicaciones. Esa es la belleza de la geotecnia. Ah, sí, sí, ya veo, pero ¿y en caso hubiese, por ejemplo, un terreno, por así decirlo, rocoso, cómo sería en ese caso? En rocas también, por lo general en rocas, y lo vamos a ver más adelante, son ya los anclajes pasivos, porque lo que terminas haciendo es que reduces un poco la presión sobre la cara en el diseño y se convierte más una falla, el potencial para una falla de estabilidad global, más que una estabilidad, digamos, externa de cara. Entonces en la roca también se puede, la roca pues además es mucho mejor para los anclajes porque tiene una capacidad, digamos, la fricción por fuste que llamamos como la cohesión que logra tener la roca con la lechada de cemento es mucho mayor que si lo hacemos con suelo. Entonces, digamos que aplican muchísimo también en esos casos. Y bueno, ahora sí abordando también más allá, por ejemplo, los trabajos, ¿cómo influiría esto? O sea, me refiero, ¿cómo integramos los anclajes geotécnicos a un diseño general del proyecto? O sea, ¿cuál sería su impacto en costo y tiempo de construcción? Sí, digamos que pues el costo depende del tamaño, digamos, de la obra que estamos haciendo. Por lo general,
pues lo que hacen, digamos, es que nos permiten hacer esas excavaciones, estamos hablando de cimentaciones. La duración depende, los anclajes por lo general se hacen relativamente rápido, digamos, o sea, es una parte del proyecto, como te imaginarás, pues se hace inicialmente porque la geotecnia viene al principio del proyecto, antes de construir lo que se llama la superestructura, o si estamos haciendo un edificio, pues vendría durante la excavación para los garajes. Una vez ya tenemos esa excavación, pues obviamente el edificio se construye. Viene realmente al principio, es un tiempo, digamos, relativamente rápido. Para el proyecto como tal, puede que no sea el costo más alto, si estamos hablando en construcción vertical, digamos, en edificios, cosas de este estilo. En minería, pues es un costo casi que marginal. En transportes depende mucho porque si es una vía que está pasando por un terreno complicado y hay un trabajo grande de anclajes, puede pues tener un costo, digamos, un costo más alto. Para darte una idea, el costo general, digamos, lo que se trabaja en Estados Unidos en la parte noreste, el costo de un anclaje ya instalado es $100 por pie, más o menos. O sea, $100 por 30 centímetros de longitud de anclaje. Entonces tienes, digamos, para hacer como un estimado, pues tendrías que calcular la distancia total de un anclaje, multiplicarlo por el número de anclajes y multiplicarlo por ese precio y te daría, digamos, como un estimado de ya, ese es el precio ya construido del anclaje. Y bueno, según usted o por su experiencia, ¿cuál ha sido, por ejemplo, tal vez el proyecto donde ha requerido de más costos? Sí, en este momento todavía yo en Pensilvania tengo un récord y es el anclaje, es el proyecto que tiene mayor número de anclajes pasivos. Si me entiendes, o sea, el mayor número de elementos construidos y me parece que era alrededor de 2.500 anclajes en una vía que no debería tener un segmento que va a tener por ahí unos 300 metros. Pero como te decía, era el récord de anclajes pasivos, no de activos, sino de anclajes pasivos. Pero creo que tengo esfuerzos en que ese récord puede que lo tumbe y lo siga manteniendo yo, pero con otro proyecto. Pero digamos que todavía no está construido. Años, un proyecto a largo plazo, por así decirlo. Ujú. Sí, más bien, ¿cómo por ejemplo, se llama ese oratorio para buscarlo luego dentro de unos? Sí, eso es lo mejor. Ese proyecto, digamos, queda en una ciudad que se llama Scranton. Digamos, si tú lo buscas, hasta lo puedes ver en Google. Queda en Scranton y es una autopista que es la I-81. Y si uno sale de Scranton y va hacia arriba, es en la I-81. Ahora, la belleza que tienen también, y lo vamos a ver en la presentación ahorita, es que los anclajes activos, va el anclaje, se pone una malla de acero encima y se pone, digamos, se pone también un geosintético que tiene semillas. Y en estos casos se utilizan para estabilidad de taludes, el pasto crece encima del producto. Si tú lo miras hoy en día, o sea, ese proyecto ya tiene más de 10 años, si tú lo miras hoy en día, ni siquiera ves que están los anclajes, ni siquiera sabes que hay una estabilización de taludes con anclajes, porque ya está totalmente cubierto con el pasto, y es lo que te voy a mostrar ahorita cuando empecemos, digamos, la parte de las fotos y la presentación, porque es ya pues verlo gráficamente todo lo que estamos hablando. Esto sí también puede escapar tal vez un poquito de ingeniería civil, pero es que también quiero quitarme una duda. Creo que lo leí una vez, no sé si me acuerdo si fue en un libro, sobre que los anclajes también geotécnicos podrían reducir un poco el impacto en el ambiente, o es... Sí, eso y para allá vamos también, es hoy en día la manera en que se están haciendo, sobre todo los enlaces pasivos, es tratar de integrarlos con la naturaleza. Entonces, aunque obviamente estamos metiendo un elemento que tiene concreto y tiene acero, lo cual pues no es que sea lo más natural, eh, la manera en que los construimos y la cara que ponemos en estabilidad taludes es esa malla de acero que te comentaba, que donde el pasto eventualmente va a crecer y entonces va a quedar cubierto y es pues toda la filosofía de diseñar como de hacer un diseño y una construcción verde en el que puede que los elementos no sean exactamente tan naturales, pero por lo menos el impacto que terminas dando es mucho menor y en el largo plazo pues terminan completamente camuflados, digamos, en el terreno, que es muy diferente a lo que hacíamos hace 20 años poniendo una cara de concreto lanzado, pues donde eventualmente jamás iba a crecer el pasto, jamás la vegetación nos iba a ayudar a reforzar la cara, porque hoy en día esa misma vegetación nos ayuda a incrementar la estabilidad. Y bueno, digamos que pues vamos como para ese lado, lo cual es bastante chévere, bastante positivo. Y también los anclajes podrían servirnos también para, por ejemplo, imaginemos que tengamos un edificio que esté, por ejemplo, ya ha sido derrumbado y luego queremos, no sé, tal vez rehabilitar estructuras antiguas. Como por ejemplo, Sí, claro, tengo, esa parte es buena. sí, disculpe que le interrumpa, tengo, por ejemplo, no sé si me recuerda,
que durante la marcha hubo, por ejemplo, el incendio, y era, como ejemplo, una infraestructura muy antigua. ¿Se podría tal vez rehabilitar eso? O... Sí, no, no, y menos mal lo mencionaste porque eso no lo habíamos comentado. Los anclajes son elementos buenísimos para rehabilitar estructuras, ¿sí me entiendes? Para rehabilitar muros, para rehabilitar construcciones, que puede que por alguna razón, como lo mencionaste, pues digamos desafortunadamente por diferentes incidentes o por hasta el mismo paso del tiempo, puede que ya no estén cumpliendo, digamos, no tengan como la calidad que tenían inicialmente, no pueden hacer la misma labor y cuando hacemos los anclajes podemos rehabilitar la estructura inmediatamente. Y aparte, desde el mismo equipo, pues cuando veamos ahorita las fotos de los equipos de perforaciones y todo esto, el tamaño que tienen permiten instalarlos casi que en cualquier condición. Entonces, tenemos acceso a muchas partes y es una metodología bastante útil para eso. Ya observo. Y bueno, esto también cuestiona, bueno, también preguntarle sobre, ahora sí, preguntarle sobre un poco su experiencia laboral con esto. ¿Usted has logrado trabajar así con rehabilitación de estructuras o más sobre instalación de No, anclaje? lo he hecho en las dos partes, lo he hecho en rehabilitación de estructuras y lo he hecho también en diseño, digamos, de infraestructura nueva. Tal vez la mayoría que hago es en infraestructura nueva. La rehabilitación, pues, ha sido en proyectos, digamos, más pequeños, diría yo, no tan grandes como los otros, pero digamos que sí he tenido, pues, experiencia en ambos lados. También tienes que tener en cuenta que la mayoría de mi trabajo ocurre en un país que no cree tanto en la rehabilitación, sino cree más en tumbar y hacer nuevo, mientras que los proyectos tal vez en Sudamérica en los que estaba vinculado, pues sí pueden tener más la filosofía de reusar cosas que tenemos. Y esto es también, bueno, recientemente había llevado un curso así sobre mecánica de suelos y era también que quería consultarles sobre un poquito sobre el asentamiento. También los anclajes geotécnicos podríamos reducir un poco esos efectos. Sí, depende. Esa es una parte más sensible porque los anclajes geotécnicos, por lo general, no son muy buenos en cuanto a asentamiento. Imagínate que yo tengo una cara, un muro acá y instalo un anclaje acá. Una vez el anclaje quedó, si yo tengo asentamiento de lo que está arriba del anclaje, va a generar, el anclaje yo la verdad solo lo diseño para tensión, para una fuerza que lo trata de sacar de la tierra. Pero si empiezo a poner una carga arriba, voy a empezar a hacer flexión en el anclaje. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una flexión y esa flexión no se diseñó en el anclaje. Entonces, por lo general, los anclajes, digamos, no se recomiendan en obras que van a ser de relleno, que van a tener relleno arriba. Los anclajes se recomiendan en obras en las cuales ya la carga está, digamos, y lo único que estamos haciendo es un refuerzo casi que horizontal. Se pueden hacer con asentamientos, yo he hecho un par de proyectos, de hecho en este momento tengo uno, en el cual se hacen ciertos aditamentos en que se les pone, digamos, como un casing extra para que así haya un asentamiento, digamos, se pone como, imagínate como si pusieras un hueco extra y lo rellenas con un material como, digamos, bentonita, o lo puedes poner con un material como si fuera una grasa casi, como si fuera un material de muy baja, digamos, viscosidad, pero a la vez que permita que si hay una deformación, esa deformación se absorba en ese punto y no que le llegue directamente el anclaje. Lo estás tratando de aislar de eso, pero digamos que son casos bastante más complejos para proyectos específicos que por lo general tratamos de hacer todo para evitarlos. ¿Sí me entiendes? Ya es como si es, digamos que es importante también tener eso, que los anclajes no funcionan, digamos, mano a mano con deformaciones, sino que se supone que ya la deformación ocurrió antes de que llegue el anclaje. Ya. Sí, sí, ahora sí, un poquito ya se me queda un poco claro. Bueno, también como usted estaba mencionando, bueno, usted me está mencionando más sobre infraestructuras, por ejemplo, en las ciudades, pero también podría, no sé, tal vez hablarme sobre las infraestructuras, si ha estado trabajando en infraestructuras, por ejemplo, marítimas, en este caso, como... Sí, digamos que en muros, pues en puertos también se utiliza muchísimo. Obviamente cuando estás en puertos, el anclaje tiene una cosa importante o una cosa crítica, digamos que es la corrosión. Porque obviamente cuando estamos teniendo elementos que tengan tanto acero, si los ponemos en un entorno de corrosión, pues eso nos puede, digamos, disminuir bastante la resistencia. Pero existen todo tipo de cosas, digamos, pues utilizamos digamos que los torones, pues obviamente son galvanizados, entonces, digamos, no van a ser tan sujetos a corrosión. El concreto como tal también, pues se pueden hacer aditivos para que no tengamos problemas, o inclusive el tipo de cemento. Las cabezas de los anclajes también les podemos poner diferente tipo de pinturas de protección, diferentes cubiertas. Entonces, digamos que se pueden hacer y de hecho se hacen bastante,
Y sí, digamos que permiten ser utilizados. La única diferencia, pues es lo que te digo, toca tener en cuenta que ambientes marítimos tienden a tener mucha más sal y pueden tener más potencial para el óxido. Eh, digamos, desde mi punto personal, o sea, te soy honesto, yo no he hecho muchos en ambientes marítimos, he hecho, digamos, más en ambientes, digamos, que todavía tienen agua como de río y eso, pero no marítimos como tal, pero sí, claramente es una tecnología que tiene toda la capacidad para ser utilizada en eso. Y bueno, también volviendo un poco sí, porque más bien preguntaba un poco sobre los ambientes marítimos, era también porque ver cómo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos infraestructuras un poco cerca al mar, también tenemos el riesgo de que puedan sufrir un poco de corrosión, y eso es lo que yo me refería, cómo puede... Claro, claro, no, claro, y es muy importante siempre tenerlo presente, pues porque, sí, una cosa de ese estilo donde se omita es el final de un proyecto. Ah, ya veo. Sí, sí, de hecho, más bien, como, bueno, también en mis preguntas así sobre las infraestructuras marítimas, eh, también quería hacer una consulta sobre, en caso, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a una zona del Perú que tal vez no tenga tantos, no se haya hecho muchos estudios, ¿cuántos estudios se realizan ahí, por ejemplo? Sí, ese es bien importante. Sí, porque tú digamos que lo más importante en los anclajes es ese bond, digamos, en inglés se llama el bond, que es como esa cohesión o esa adhesión que puedes desarrollar entre la lechada y el suelo. Eso se hace con ensayos, digamos, pues, un ensayo en el que básicamente jalas el anclaje hacia afuera y mides cuánto fue la resistencia. Pero cuando uno lo diseña, por lo general no tiene no tiene, digamos, ese ensayo. Ese ensayo lo hace posterior para comprobar la capacidad. Existen muchas referencias, digamos, muchas tablas, ya es una normatividad. Todo empezó con el PTI, que es Post Tension Institute. Hace muchos años ellos, digamos, que publicaron para diferentes materiales, para diferentes suelos, arenas, gravas, rocas, cuánto es ese valor. Después eso fue, digamos, eso lo absorbió la Federal Highway Administration, también hicieron sus manuales de estos diseños, y eventualmente terminó en la AASHTO, digamos, que es donde también pues, hay otras de estas tablas. Entonces, hoy en día hay mucha literatura para tratar de estimar ese valor. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en el campo es una caracterización, digamos, del subsuelo bastante bien hecha, en la cual podamos distinguir los materiales que tenemos, la densidad de esos materiales, digamos, si tuvimos ángulos de fricción, si tenemos valores naturales de cohesión, si tenemos densidades, para entender cuáles son las características exactas que tenemos y tratar después de correlacionarlas con esos ensayos que ya se han hecho pues, durante décadas para mirar cuál es la correlación y qué valores tienen que ser utilizados. Esto, digamos que te estoy diciendo, pues es el procedimiento como se hace a medida que tú ya tienes experiencia. eh, Puedes empezar ya con solo ver el suelo, ver los registros de perforación, pues a sentir como ese valor, digamos, preliminar que puedes utilizar, porque ya sabes una arena como de estas o un suelo de estos con un origen aluvial, con un origen coluvial o residual. Yo sé que hoy en día me resiste tanto y digamos que el diseño pues tiende a ser una mezcla empírica entre esos procedimientos que te digo y esa experiencia que tú como ingeniero ya tienes para poder diseñar los anclajes y después eventualmente en campo tú lo vas a comprobar haciendo tus ensayos. Si tus ensayos, digamos, pues no te validaron lo que tú asumiste en el diseño, puedes adaptarlos durante la construcción. Sin embargo, eh, yo creo que hoy en día tenemos un entendimiento tan bueno que ya no nos toca adaptarla mucho, solamente para comprobar. Y es la parte, pues, en general, en ingeniería geotécnica, por eso es el valor de la experiencia, ¿no? Sí, eso para mí es muy, bueno, de hecho, como usted lo dice, creo que eso es lo mejor del ser humano, la experiencia. Uh Es, -huh. mm, para mí lo más importante. Y bueno, a partir de aquí me gustaría tal vez realizarle, no una última pregunta, sino, Uh -huh. bueno, hasta el momento mi última pregunta sería, pero quisiera que ya pasáramos a ver las fotos, porque ahí creo Uh que -huh. ya me surgirían más dudas. Me gustaría, Claro, claro, claro. y es sobre, por ejemplo, hemos hablado ya, bueno, usted me ha hablado sobre las infraestructuras, bueno, cerca de los ríos, las infraestructuras un poco marítimas y su experiencia en una autopista que está trabajando, la I-80, si mal no recuerdo. Uh -huh. De otra manera, se puede utilizar los anclajes geotécnicos, por ejemplo, en proyectos por ejemplo, a ver, de energía renovable, por ejemplo, los parques eólicos, las plantas solares, por así. Sí, no, claro, claro, también se pueden utilizar, o sea, lo bonito, digamos, de los anclajes es que no es una tecnología que, mejor dicho, es una tecnología que apoya otras tecnologías.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos haciendo anclajes hace muchísimos años. Los anclajes se han utilizado en presas, se han utilizado en, sí, empresas, digamos, hidráulicas, en autopistas, en edificios, pero muchas de esas industrias puede que no estén en su pico en este momento, pero igual los anclajes siguen y empiezan a servir otras industrias. Básicamente, al final del día, todo se resume que un anclaje lo utilizas cuando necesitas reforzar algo que se está moviendo o cuando necesitas crear una diferencia en elevación en una superficie. O entonces, pues, te lo pongo de esta manera. Si estás haciendo cosas renovables, eólicas, lo que sea, si estás instalando una turbina y tienes que hacer una excavación para instalar esa turbina, los anclajes te van a servir. Entonces, yo creo que los anclajes van a estar, pues van a estar alrededor nuestro por muchísimos años. Eh, lo que va a evolucionar probablemente serán los materiales. Digamos, el acero probablemente en algún punto sea reemplazado por, ya hay desierto, ya de hecho hoy en día, ya hay, digamos, equivalentes, digamos, ya hay varillas equivalentes hechos con fibras, digamos, fibras de vidrio o carbono, hemos dicho, hay todo tipo de materiales que tratan, lo que pasa es que por costo no logran reemplazarlo, pero a medida que unos recursos se vuelvan más caros, unos recursos naturales, digamos, con el acero se vuelven más caros de extraer y de procesar, otros probablemente van a encontrar su mercado, pero los anclajes van a seguir por muchos años por venir. Sí, bueno, como esto lo mencionas, es un elemento, por así decirlo, polifuncional para cualquier tipo de infraestructuras. Bueno, Exacto. bueno, ingeniero, la verdad me pareció muy, muy interesante todas sus, bueno, también mis dudas y también sus respuestas. Y a este punto también me gustaría que si pudiera compartir sus fotos, o sea, sobre... Listo. Mira, acá voy a, ahí me confirmas, acá ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Listo, entonces mira, esta es como, pues, digamos, las fotos y la explicación. Vamos a trabajar un poquito, pues, de lo que hablamos anteriormente. Estas son algunas fotos mías de, digamos, cuando estaba en Colombia, cuando estaba creciendo. Lo que ves, digamos, a la derecha, digamos, lo que me preguntabas al principio de la presentación, lo que ves, digamos, perdón, en la izquierda, superior izquierda, soy yo, digamos, visitando deslizamientos y cuando tengo una edad muy corta, tratando de entender como movimientos en rocas y movimientos en suelos. Digamos que siempre pues me ha llamado mucho la atención todos estos temas geotécnicos. La foto, digamos, de la derecha es también en Colombia estudiando, pues no estudiando, porque yo la verdad no sabía que era mecánica de rocas ni que eran deslizamientos, pero digamos que era como con amigos que acampábamos y hacíamos cosas, siempre visitando como zonas de deslizamientos y zonas donde se viera como estructura en roca. Y ya las fotos de abajo, pues digamos, una explicación más reciente. La foto de la izquierda, de hecho, es haciendo una presentación en el MIT en el 2003, que son 20 años ya, digamos, hoy en día, pues, de hacer este tipo de charlas y este tipo de cosas, como tratar de difundir también un poco lo que sabemos, que siempre me ha parecido que es muy importante. O sea, no solamente es la parte técnica de lo que hacemos, pero también compartirla con otros, ¿no? Y lo que aprendamos, pues, digamos, siempre ser conscientes que es muy importante difundirlo. Y la parte, digamos, que está en la derecha, ya la foto inferior de la derecha, es, digamos, ya con mi hijo en un proyecto en el cual hay anclajes pasivos, que ahorita vamos a ver pues, la diferencia. Pues lo que te mencionaba anteriormente, vamos a tratar como una introducción a los anclajes activos y pasivos, vamos a hablar un poquito del diseño, vamos a hablar de la construcción, de los ensayos y vamos a mirar algunos ejemplos. De los manuales de diseño creo que alcanzamos a hablar un poquito. Los anclajes activos como tal, vamos a empezar, digamos, enfocándonos en los activos. Los anclajes pasivos tienen muchos manuales de diseño porque es una tecnología que lleva ya alrededor de 50 años. Está lo que te mencionaba anteriormente pues, del PTI, del Post Tension Manual. Están los de AASHTO, están, digamos, el PennDOT Design Manual 4 también los contiene, que son en el estado de Pensilvania. Y hay uno, pues, del cual yo estoy bastante orgulloso, que es el del estado de Delaware, del Bridge Design Manual, en el cual yo soy coautor. Eso lo hicimos en el año 2016. Digamos que también, pues, cubrimos en el capítulo 11 toda la parte de anclajes. Y finalmente, el que tengo en la esquina derecha, digamos, inferior derecha, es el Manual de Diseño Colombiano de Puentes, en el cual también se habla en el capítulo 11 del diseño de anclajes. Entonces, el tema de los anclajes activos, pues, es algo que ya está bastante documentado, digamos. También creo que lo mencionamos anteriormente, estos anclajes tienen una carga permanente, digamos, tienen una carga activa, y al final, cuando se construyen, esa carga queda ahí, esa carga es lo que se llama cerrar el anclaje o el lock-off, en el que ya te queda la carga cargada, digamos, o en la cara. El diseño de los anclajes activos como tal
viene de un diseño empírico desde su punto de vista geotécnico, desde los tiempos de Terzaghi y de Teck, en el cual se tiene la cara, digamos, del muro y una vez se ponen los anclajes se asume una cara trapezoidal. Ahorita vamos a ver ese dibujo y pues digamos que lo que hablábamos, un anclaje activo puede generalmente tener 100 toneladas. Los torones, también creo que lo mencionamos, por lo general tienen una resistencia de 270 kilopounds square inch, que es altísimo, y vienen de media pulgada, o sea, como de 12 centímetros, digamos, de diámetro, y tienen unos filamentos, que es lo que hace un torón. Ahorita vamos a ver una foto de estos, y por general uno requiere 8 torones, digamos, o menos en un anclaje. Todos los anclajes activos son ensayados, y por lo general los activos se utilizan digamos, como en muros o en superficies verticales. También se pueden hacer en deslizamientos, pero hoy en día eso es un mercado mucho más, digamos, mucho más dominado por los anclajes pasivos. Yo soy un creyente de que en la educación todo debe ser gratis. Y yo sé que esto suena un poco contradictorio, pero yo creo que hoy en día con el acceso a la información que tenemos, realmente toda la información está disponible y la educación pues debe ser gratis. Y por eso siempre me ha encantado trabajar en estos manuales de diseños y casi que coleccionar también manuales de diseños, porque esto que te estoy mostrando todo está en internet. Y si alguien no los logra encontrar, contácteme por LinkedIn y con el mayor de los gustos le mando los links, porque eso está todo en internet hoy en día. Este en particular es uno publicado por la Federal Highway Administration en el año 99, donde, digamos, explica bastante bien cómo funcionan los anclajes activos. Lo que ven en la parte, digamos, inferior izquierda es el diagrama de presión de tierra sobre la cara, que es el que decía que es trapezoidal, y lo que se llama ahí TH1, TH2 son los diferentes anclajes. Una vez nosotros sabemos la presión que se está, digamos, induciendo en la cara, cogemos parte de ese diagrama de presión y hacemos lo que es el área aferente. Entonces yo puedo decir que el anclaje superior, digamos, coge la parte que está arriba, más la mitad entre el primero y el segundo anclaje, y esa carga, esa presión que se pone integrada, o sea, multiplicada por la cara, es la fuerza que va a haber en ese anclaje. Y así se hace el diseño. Es un diseño, digamos, de estabilidad externa, en el cual estamos tratando de balancear fuerzas horizontales en un empuje, digamos, horizontal con una resistencia horizontal. Ese, digamos, es como el diseño moderno que se hacen. Obviamente, lo que estamos hablando, pues son, digamos, ahí vemos el dibujo del anclaje activo, vemos lo que se llama la cuña, digamos, de falla de la Tierra, que es lo que sabemos pues con Rankine o con Coulomb. Y también se hace una comprobación para estabilidad de taludes, mirando pues que cualquier falla nos vaya a quedar adelante de lo que se llama el bulbo del anclaje, que es la parte que ven como que se expande un poco, que es realmente donde va a estar el contacto de la lechada con el otro. Ya digamos para explicarlo pues puntualmente, para que esto sea más fácil de visualizar, estos son hay muchos tipos de muros con anclajes. Este es para un muro temporal en el cual estuvimos trabajando, en el cual tenemos los pilotes, digamos, se hacen unos pilotes que van en la tierra y se ponen, digamos, como estos entablados entre los pilotes, que básicamente lo que están haciendo es reteniendo la tierra y transmitiendo esa fuerza a los pilotes. Y cada dos pilotes tenemos un anclaje compartido. El anclaje tiene lo que se llama un whaler o una viga que reparte esa carga, y esa carga ya, digamos, se está pasando al anclaje y se está pasando al suelo. En este caso, pues, digamos que todo está yendo hacia la tierra con este montaje. Yo sé que no se ve como el montaje más técnico o elaborado, pero hay que tener en cuenta que esto era un muro temporal. Después de que se utilizó pues, la diferencia, esto era para construir un muro permanente enfrente de tierra reforzada. Una vez eso acabó, pues el muro, digamos que se desarma y nos lo llevamos para otra parte. Los anclajes, como, pues creo que no lo mencionamos mucho, pero pues es importante hablarlo lentamente. El anclaje tiene dos zonas. Una es la que se llama la parte del bond, o la parte donde hay ese contacto de la lechada con la roca, con el suelo, y otra que es el unbond, donde no hay ese contacto. Por lo general, puede que la lechada esté, o puede que físicamente haya el contacto entre el suelo y la lechada, pero la lechada no está conectada al anclaje. Digamos que el anclaje tiene como digamos, en inglés se llama un sleeve, pero en español es como si fuera, digamos, una pijama encima del acero que no permite, o sea, que corta ese contacto entre los dos. La manera en que nosotros pues diseñamos es solamente en la parte donde tenemos ese contacto, que en este caso es la parte que se ve en rojo, que es lo que se llama el bond, que se trata de limitar hasta una longitud máxima por ahí de 40 pies, nos ponle unos 13, 14, 15 metros, para evitar
tener efectos, pues lo que hablábamos, digamos, de reptación antes, para evitar unas cargas muy altas y una movilización no uniforme de esta resistencia. Digamos que esa es la parte, pues, geotécnica. Desde el punto de vista estructural, pues tenemos que mirar que el elemento tenga la capacidad, digamos, que la carga que estamos poniendo no pase, no sobrepase el esfuerzo de fluencia del elemento, del acero. Digamos, es un ejemplo en un proyecto en West Virginia en el que estuvimos también involucrados, en el que tenemos todos estos anclajes, y pues también ven que tenemos este whaler donde pasamos la fuerza, digamos, a los pilotes, donde se está instalando y tenemos como cubrimos esas cabezas. Entonces, en Estados Unidos se utiliza mucho este modelo de utilizar los pilotes que van luego a la tierra, vienen los anclajes y se pasan las cargas de los anclajes a los pilotes. Tal vez en Sudamérica se ve mucho más el modelo de hacer un muro en concreto y que los anclajes vayan directamente en el muro en concreto. El diseño como tal no depende de la cara que estoy utilizando. Si me entiendes, ya es como otras partes, pero si nos enfocamos solo en los anclajes geotécnicos, pues funcionan iguales. Básicamente coger esa cara y poner esa presión atrás. Sí, una gran diferencia con respecto. Ahora, ya las cosas puntuales, y pues la idea no es entrar acá a decir todas las partes que componen, lo único que quiero es pues como mostrar cómo se ve una sección de un anclaje, la cabeza de un anclaje. Generalmente hay un casing que es como un tubo básicamente que nos va a permitir en la cara poder tener esto, porque vamos a terminar sacando estos elementos del anclaje activo, los torones, para poder amarrarlos a una cara o a las cuñas, digamos, lo que llamamos las cuñas en la cabeza del anclaje, y para poder poner la fuerza, porque claro, imagínate, yo jalo estos torones, pero tengo que cerrarlos, tengo que de alguna manera atornillar para que esa presión siga ahí. Ya en una sección de corte del anclaje como tal, esto es lo que se ve, digamos que el círculo exterior que se ve pues bastante corrugado es el hueco que hicimos, es el que probablemente son 5 o 6 pulgadas, 20 centímetros podríamos llegar a tener, en el cual va a haber el contacto, y adentro tenemos un tubo negro, que es lo que se llama, digamos, un tubo de plástico corrugado, que ese tubo en realidad la única función que está haciendo es protección para corrosión, que lo hablábamos anteriormente, es extremadamente importante en ambientes pues propensos a corrosión. Eso va pues todo, digamos, dentro del concreto, dentro de la lechada, perdón, de acero, y lo que ven ya como unos circulitos chiquitos son cada torón. Hay un espaciador que es plástico, que es lo que nos mantiene como esos torones separados los unos de los otros. Pero digamos que esto es la estructura. Yo sé que puede verse un poco confusa en una sección de corte así. Si quieres, miremos bueno, ahorita en algunas fotos lo aclaro un poquito más. Y esta parte es lo que mencionamos ahorita. La cara, digamos, del muro va a depender muchísimo de dónde estén trabajando. En Estados Unidos se utiliza mucho el solid pattern lagging, que fueron algunos de los ejemplos anteriores, pero igual podría ser un concreto lanzado, podría ser un concreto, digamos, fundido, puede hacer cualquier cosa. Puede ser, digamos, también un tabla estacado, si estás haciendo un tabla estacado, digamos, con láminas de acero, también podría ser eso. Y bueno, lo que hablábamos de los whalers, si estamos utilizando con pilotes. Digamos, es algo diferente, es un ejemplo diferente a lo que habíamos visto anteriormente, porque lo que tenemos, digamos, son estas láminas del tabla estacado de acero en el que estamos poniendo estos anclajes, y en teoría, digamos que puede que no necesitamos el whaler, igual pues en este caso es correspondiente, pero también ese whaler o esa viga nos está dando una redundancia. Si fallara uno de los anclajes, la carga, digamos, se pasaría a los otros. También se trata pues de quitar la demanda, digamos, de flexión directamente sobre esa cara. Este es un ejemplo bastante interesante porque es para una vía. Estamos haciendo una construcción alrededor de una vía férrea y tenemos que hacer una excavación. Este muro en realidad eran tres filas de anclajes, sino que hasta el momento vamos solo en la segunda, en la foto, digamos. Tendríamos que hacer una más abajo para llegar, pero digamos que esta foto pues me parece interesante, pues porque ya va viendo el proceso constructivo. También a medida que estoy hablando me parece interesante porque veo que ya tiene casi 10 años. No me acordaba que este proyecto era tan viejo. Ahí dice la fecha de 2014. Sí, 2014, no, por eso digo, ahí ya se empieza a mostrarla en algunos de estos. Sí, también, pero también, bueno, ese como usted me mencionó era un tipo de anclaje pasivo, ¿verdad? No, eso es todo lo que te estoy hablando acá, son los activos. Hasta el momento solo hemos hablado de los activos, digamos como en estas fotos y en esta presentación. Ahorita después de esto pasamos a los pasivos y vas a ver que la diferencia se vuelve bastante fácil de distinguir. A una mínima. Mira, la construcción general, digamos, y ahorita vamos a comparar cómo cambia esto con los activos.
Lo primero es que se hace el hueco, que hablábamos que es más o menos 6 pulgadas, o sea, ponle 15, 20 centímetros, dependiendo, pues puedes hacerlo de 5, 6, 7 pulgadas. Una vez se hace ya la excavación, una vez tenemos el hueco, la perforación, se pone el anclaje como tal, o sea, se pone el elemento metálico, digamos, que pueden ser los torones o las barras. Digamos que en este caso lo que hemos visto hasta el momento son los torones, por eso son como los cablecitos, que de hecho en esta foto es lo que muchas veces en la obra se dice como los pelos del anclaje, porque los torones salen y estos, como ellos salen del anclaje y se ven pues casi como si fueran unos pelos así afuera. Esos torones, digamos, una vez se instalan, se pone toda la lechada, digamos, se pone la lechada de cemento, que por lo general tiene una resistencia pues estándar, digamos, de un cemento de 3, 4 KSI, que es kilopound square inch, que es el equivalente, no me acuerdo cuánto es en internacional, pero como 21 megapascal o 28 megapascal. Una vez se pone ya eso, se hace el ensayo, todos los anclajes activos, digamos, en este proyecto de hecho es en Sudamérica, en todos los anclajes que ven ahí, todos tuvieron que haber sido instalados. En este proyecto nosotros no hicimos el diseño, pero estuvimos involucrados en unos análisis posteriores en el cual estábamos verificando que todos los anclajes tuvieran la carga que se suponía que tenían. Y por lo general los anclajes activos se cierran, digamos el cerrarlo, en inglés se llama lock-off, se cierran a 80% de la carga no mayorada, lo cual no es exactamente la carga de diseño. Los cerramos un poquito menos de la carga de diseño, pero igual queremos llevarlos casi que a la carga de diseño. La razón es porque cuando el anclaje no tiene que estar completamente a la carga, se ensaya la carga de diseño, pero después se relaja y se cierra para saber que sí funciona cuando necesitamos la carga de diseño, pero no queremos tenerlo ahí mismo, sino queremos que haya como un movimiento, digamos, de la cara o que haya una acomodación de todos los elementos y ahí sí empiecen a trabajar al 100% de su carga, digamos, planeada. Una correcta agrupación, por así decirlo. Listo, eso que te acabo de mostrar son todos los activos. Ahora vamos a pasar a mirar fotos de los pasivos. Los pasivos, digamos que esta tecnología inició realmente en Alemania en los años 80, pero en mi opinión no despegó sino hasta el final de los 90 o a principios casi que de los 2000, cuando ya entró en Estados Unidos de una manera fuerte y Federal Highway Administration los adoptó para proyectos de vías de una manera pues mucho más seria, digamos, y ya permitió pues hacer diseños con ellos y creó como los manuales que mostraba al principio. La gran diferencia es que en estos pasivos no vamos a poner toda la carga, ni vamos a poner una carga muy marginal después de haberlos construido. Vamos a esperar que haya un movimiento de la Tierra para que en realidad los active, para que en realidad los ponga a funcionar. La carga es mucho menor. O sea, antes estábamos hablando que podían ser 100 toneladas, ahora estamos hablando que son 60 kips, que son 30 toneladas. Entonces son órdenes de magnitudes mucho más pequeñas. De cierta manera, en los anclajes activos, nuestra preocupación principal era esa estabilidad externa, era el balancear esas fuerzas horizontales, mientras que en los anclajes pasivos estamos hablando mucho más de estabilidad global. En los anclajes activos igual miramos la estabilidad global, pero en los anclajes pasivos casi que la estabilidad global es lo más importante y es casi que la única. Por lo general también son, digamos, estos se hacen más con barra de acero en vez de con torón, barras de número 8, número 11, sistema americano, y con un acero de 75 que es ahí, que como hablábamos el otro de los torones de 270, que también son órdenes de magnitud mucho más pequeños. Este es un ejemplo, digamos, de un proyecto de una estabilización de taludes con anclajes pasivos, en el que físicamente fuimos, instalamos las filas de los anclajes, se empieza a poner esa malla de acero, la que te mencionaba anteriormente, y eventualmente esto hace pues que vaya a crecer el pasto. En este momento no es un producto terminado, ahí vamos solamente como a la mitad, y pues por eso todavía no se ve el aspecto verde que hablábamos. Y wow, esta foto también es de hace 10 años ya. O sea, estos ya son proyectos que... Pero bueno, eso es bueno porque te digo, ninguno de estos proyectos ha tenido ningún problema, entonces quiere decir que es una tecnología muy buena. Sí, la verdad, sí, de hecho ahí puedo corroborar, así casi con 2013 ya es casi... Exacto, estamos comprobando a punta de las fotos y lo viejo que me estoy volviendo. Pero bueno, digamos, es el manual de diseño, otro manual de diseño producido también por la Federal Highway Administration, de la misma manera que tienen un manual activo, digamos, para anclajes activos, este es un manual para anclajes pasivos. Puedes ver que la fecha es mucho más reciente, o sea, esto es ya del 2015, o sea, es mucho más nuevo. Utiliza ya la metodología LRFD y bueno, digamos que lo que estoy mostrando acá es que cuando hacemos estos diseños de los pasivos, lo que queremos mirar más que nada es esta estabilidad global. Ahora, en la estabilidad global, ¿cómo funciona? Cuando el círculo pasa por el anclaje, lo que nos queda del bond, lo que llamamos el bond de la resistencia, es lo que está atrás de ese círculo de falla.
Y eso es lo que diseñamos. En el anclaje activo diseñábamos lo que nosotros de aposta poníamos como el bond, es la superficie que está en contacto, que sería el perímetro por esa longitud donde está el bond, eso multiplicado pues por el valor, digamos, de resistencia que tenemos, que son los que vienen de las tablas de estos manuales, y eso nos da la resistencia de ese elemento y un factor de seguridad. En este lo que hacemos es que construimos ya todo viene con la lechada instalada, y donde el círculo pase, lo que quede detrás de ese círculo es lo que nos va a definir, digamos, la zona de resistencia de ese anclaje. Por eso en estas dos gráficas es solamente lo que esté del círculo a la derecha lo que nos permite, vamos a decir, esta es la resistencia del anclaje. El área en contacto después de ese círculo multiplicado por ese valor de resistencia de los materiales, por ese valor, digamos, de fricción de fuste. Ingeniero, y con respecto a eso, usted mencionó que era el más reciente. O sea, ¿cada cuánto se actualiza ese manual? Pues eso los van actualizando la Federal Highway Administration. Ellos los actualizan a medida que hay cambios importantes en la tecnología. Es difícil decir que todos se actualicen con cierto tipo de número de años. Te pongo el ejemplo. La versión anterior que había de era una versión muy preliminar que se había hecho en el 2003. Entonces digamos que se demoró, ¿cuánto dirás? 2017, ¿no? 2015, perdón, 2015 a 2003, 12 años. Pero hay algunos otros como yo trabajo también muchísimo y bueno, para los que no han visto también hago muchas presentaciones de diseño de geosintéticos para estabilidad de taludes. Esos manuales, digamos que van cambiando, pero hay unos que se han actualizado en un periodo de 3, 4 años porque la tecnología va evolucionando muy rápido. Existen otros, digamos, de diseño de pilotes en el que probablemente se van actualizando también cada 10 años, dependiendo de cada cuánto van viniendo esos cambios. También hago muchas presentaciones sobre diseño de caissons, en donde es una tecnología que ha evolucionado, pero radicalmente en los últimos 10 años. Entonces también han habido actualizaciones mucho más seguidas. Entonces es difícil concluir como un número como tal en particular, depende de la tecnología, cómo va progresando y pues que se justifique, digamos, hacer una actualización de ese estilo. No existe un plazo, por así decirlo, fijo, ya depende. No, pero digamos que lo único es que la Federal Highway Administration pone un esfuerzo muy grande en estar al día. Ahora, manuales, digamos, como los de AASHTO, van cambiando en un periodo mucho menor, por ahí 2, 3 años. Pero porque en AASHTO te estás mirando no solamente el diseño geotécnico, sino también estructural y estás hablando de diseño de puente. Entonces, dependiendo del manual también, hay agencias que sí pueden tener, digamos, como un número, ¿sí me entiendes? Una actualización en un periodo, pero pues obviamente depende también de fondos que tenga esa entidad. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo en nuestros países también, o sea, la versión anterior al CCP 14 en Colombia, yo no me acuerdo ya, pero probablemente era un manual de 10, 15 años o más, de hecho. ¿Sí me entiendes? También depende de la entidad y los fondos que tenga y pues la necesidad. Pero bueno, volviendo al punto, digamos, estamos hablando de los pasivos. Esta es la manera en que, digamos, se ve ya detallado en unos planos. O sea, hacemos esta perforación, ponemos este elemento. En este caso tiene pues aproximadamente 12 metros, 35 pies. Tiene su ángulo, digamos, de inclinación. Se pone la varilla, se pone la lechada y, digamos, queda construido. La cara, digamos, como tal en este caso, es lo que hablábamos de la malla, digamos, que es lo que vamos a ver. Bueno, pero antes de hablar de la malla, esta es una foto, digamos, del anclaje pasivo como tal. El anclaje pasivo es lo que ven como la varilla verde que está en la foto. Esto ha cambiado radicalmente porque antes los hacíamos la varilla verde, pues que de hecho no es una varilla verde, es una varilla, se le pone verde, es una pintura que es el epoxi, que es lo que lo cubre para prevenir la corrosión. Y antes poníamos este tubito, digamos, negro, que ven ahí, que era solamente para corrosión, solamente para crear una capa extra de protección. Esto se metía en el hueco, por eso ven, digamos, lo que se llama los centralizers, que son como esos baloncitos blancos que van alrededor de la varilla. Eso es para que quede totalmente centrado en el hueco. Y una vez estaba todo eso, se ponía la lechada. Esto se hacía antes porque, como los anclajes activos tienen tanta preocupación sobre corrosión, digamos, cuando los anclajes pasivos evolucionaron, pues como eran el hermanito chiquito del activo, digamos que todo empezó desde el activo, se empezó a utilizar lo mismo, pero rápidamente nos dimos cuenta que no había necesidad porque hay un buen recubrimiento de la lechada y aparte en esto se puede poner esa pintura epoxi verde. En los anclajes activos no, porque los torones no se les puede poner una pintura de este estilo. Digamos que los torones pues tienen una flexibilidad. Esa pintura no es muy flexible, entonces si se moldea o se tuerce, lo que sea, esa pintura se va a ir rompiendo. Entonces, a medida que el pasivo progresó, ese tubito negro extra que tiene ahí, que es parecido a lo que era como en los activos,
desapareció y hoy en día más que nada tenemos la pintura epoxi y el recubrimiento. Y como lo hablaba, pues son barras, digamos, de número 8, número 11, con una resistencia de 75 que es ahí. La cara como tal, pues es la malla, digamos, hoy en día, cuando empezamos a hacerlos, los hacíamos con cara, con el lanzado, con el concreto lanzado, digamos, el shotcrete que llamamos, pero hoy en día realmente esto ya evolucionó a dos productos, digamos, principales, o sea, es una malla de acero y yo no trabajo para ninguna de estas empresas, pero digamos que las que yo recomiendo más que nada en Estados Unidos, pues son todos los productos de GeoBlock. Ellos hacen una malla de una alta resistencia muy buena, en Teco, ellos tienen representantes en Colombia, en Perú, en Chile, en toda Sudamérica. Y otra compañía también muy buena es Macaferri, que digamos, yo he trabajado con ambos y es el producto digamos, que ellos manejan más que nada el V600, que es como una malla también de alta resistencia. Básicamente es una malla de acero que tiene una resistencia muy alta, que es galvanizada, que permite protección a la corrosión y la manera, digamos, en que lo instalamos, pues es como vemos en la foto, se ponen los anclajes pasivos, se pone la malla, se ponen estas tuercas encima, existen algunos elementos como un cable, digamos, un cable que conecta todo, tal vez eso va más en el diseño de la malla que en el diseño de los anclajes, es un elemento para traer, digamos, redundancia básicamente es como instalar todo esto, instalar y mantenerlo. Digamos, estos son algunos ejemplos de anclajes pasivos en estabilidad de taludes, donde ya se ve, digamos, un poco más de lejos cómo queda esa cara, cómo quedan estos anclajes, tienen estas platinas, digamos, que son en forma de diamante y se va poniendo todo para mantenerlo con el, digamos, pegado. Un elemento importante es lo que se llama ahí el TRM, que es el Torque Reinforcement Mat, que básicamente es un geosintético que va abajo de la malla de acero y que lo que nos permite es que el suelo no salga por estos diamantes, para que el suelo no vaya a salir por la misma malla. Esa malla, hay muchos que lo producen que ya puede traer semillas o que puede traer algo que ayude a que la vegetación crezca muy rápido. Y estos proyectos son difíciles de creer, pero cuando uno acaba esto y vuelve a un mes, el mes después ya no se ve, la malla ya no se ve porque literalmente esa vegetación se la comió. Este es otro proyecto en el que ya están instalados los anclajes, está instalado la malla, ya se acaba de poner, de hecho se acaba de poner el TRM que mencionaba. Este es con mi hijo, pues que si han visto las presentaciones anteriores que yo hago, él es mi compañero de aventuras de todos estos proyectos, lo cual yo creo que es bastante importante, Mauricio. Yo digo que la geotecnia es algo que es muy lindo y debe ser compartida con los que, pues digo, con todos con los que trabajamos, con los que vivimos. Hay algo como el paréntesis que yo siempre digo, nosotros tenemos que estar muy orgullosos de lo que hacemos y tal vez en el punto en el que tú estás es importante entenderlo porque yo no sé si yo lo entendía tal cual en ese momento. Uno tiene que identificarse con su profesión, uno le dedicó su vida entera a una profesión, cuánto se ha dedicado uno a estudiar de ella y es algo que debería ser un motivo de orgullo y compartir con otros. Y por eso tal vez yo empecé, digamos, toda la cosa de poner fotos así trabajando en Facebook y en LinkedIn y porque pues siempre he estado extremadamente orgulloso y parte del estar orgulloso es compartirlo y mostrárselo a otros y tratar como de inspirar a otros, ¿no? Entonces, esa es como mi cuñita corta de la importancia pues de nuestra profesión y de esto. Yo tal vez no pretendo, pues digo, yo no pretendo que mi hijo sea geotecnista, pero lo que sí quiero es que él vea la pasión que yo le pongo a lo que yo hago, para que después él cuando encuentre la pasión de él en lo que sea, le ponga pues ese mismo esfuerzo y la disfrute también de la misma manera en que yo la disfruto. Bueno, vuelvo, digamos, al tema que estamos hablando. Este es un muro hecho con anclajes pasivos, no activos, sino pasivos, en el cual estamos también haciendo la cara con el concreto lanzado. Esta foto no sale la fecha, pero esta sí que es más vieja, esta es como desde hace por ahí unos 15 años. Y digamos que en este caso, pues lo que quiero mostrar es la evolución de la cara. Hoy en día no hacemos caras de este estilo, ya no hacemos concreto lanzado. ¿Por qué? Porque los anclajes pasivos requieren que haya un movimiento, digamos, del suelo y que haya una acomodación. Y cuando estamos hablando con una cara tan poco flexible como un concreto lanzado, puede haber un agrietamiento. Entonces, digamos que por eso hoy en día pues, preferimos hacerlo con malla. ¿Cómo preferimos hacerlo con malla? Que hasta hemos hecho proyectos con cara vertical, completamente vertical, o sea, ya no como un talud, sino como una cara vertical con malla. Lo cual probablemente, si tú me dices esta foto hace 15 años, nadie me hubiera creído, porque siempre estaba como la noción de que el anclaje pasivo era bueno, pero que tenía que ser en un talud, no podía ser en un muro como tal y en una cara vertical. Entonces, digamos que esa foto, pues yo estoy creo que hasta de corbata,
en ella es por eso mismo, porque para mí fue un orgullo haber hecho este proyecto. Esto lo hablamos mucho con GeoBlock, que es la compañía, una de las que producen esta malla. Yo de hecho fui hasta Vancouver para ver unos ensayos que ellos estaban haciendo. Digamos que ellos han hecho mucha investigación y nosotros pues utilizamos parte de esa investigación y ese conocimiento que ellos han desarrollado para poder elaborar un proyecto como el que ves en la foto. Un proyecto en el cual tú validas que esto se puede hacer y que no es solamente pues una idea muy loca. Ese que ves ahí fue el primer muro el primer muro en proyectos de transporte en el estado de Pensilvania que se hizo con vertical. Fue un muro temporal. Arriba lo que tienes es un puente. El puente todavía de hecho está siendo utilizado mientras era la rehabilitación. Y bueno, son algunos de esos récords como el que te decía de la autopista I-81, que es el que tiene mayor número de anclajes pasivos. Disculpe, Uh-huh. disculpe, ingeniero, disculpe que le interrumpa. Es Cuéntame. sobre, veo también el uso de las mallas, y si en caso tal vez algún anclaje, por ejemplo, un anclaje pasivo se volviera tal vez inseguro o defectuoso, ¿cómo sería en ese caso? ¿Para reemplazarlo o cómo sería? Sí, claro. Acuérdate que la manera en que se va construyendo es que primero se ponen los anclajes. De hecho, como está en la foto a la izquierda, tú de hecho pones los anclajes y tú haces el ensayo del anclaje antes de poner la malla. O sea, tú haces el ensayo del anclaje y una vez el anclaje ya está todo comprobado de que el anclaje está bueno, en esto solamente son 5%, pero una vez ya estás confirmado que tienes tu anclaje funcionando, en ese punto es que vienes y pones el TRM y después pones la malla. Entonces, digamos que en el punto ya de la instalación de la malla, digamos que ya tiene que estar todo funcionando. Si tú tienes un problema durante la instalación del anclaje, siempre hay muchas opciones. La principal es hacer un anclaje, digamos, de reemplazo al lado, ¿sí me entiendes? Pero esos problemas tienen que ser solucionados antes de llegar ya, digamos, a la malla. Si tú terminas haciendo un problema en el anclaje durante la instalación de la malla, te tocaría literalmente retirar la malla, hacer otro anclaje y volver a poner la malla. Esta malla, digamos que no puedes cortarle un hueco para tratar de hacer otro anclaje de reemplazo, o podrías. Lo que pasa es que sería una solución que tal vez no es muy buena. Yo preferiría levantar ese pedazo de la malla, hacer el anclaje otra vez y volverlo a poner. Pero digamos que es posible. Digamos, te demora un poco más la construcción, pero es posible. Afortunadamente yo hasta el día de hoy no he tenido un problema de ese estilo. He tenido problemas con anclajes, pero identificados durante los ensayos y de una vez solucionándolo en ese punto. Ya cuando se llega a la malla, ya digamos que está todo solucionado. Ah, ya veo. Continuamos con la instalación. La instalación de los anclajes pasivos es muy similar a las de los activos. Se hace primero la perforación, digamos, que es también lo que hablábamos de más o menos 6 pulgadas. Esto ahorita te va a mostrar fotos de la máquina. Es una retroexcavadora que tiene un taladro, digamos, instalado en la parte donde generalmente pues va el balde. Una vez ya se hace el hueco, se pone, digamos, por lo general se utiliza un casing, que es como una camisa de acero para mantener el hueco abierto, pero una vez ya se pone el acero, se retira esta camisa, es temporal. Obviamente la barra va con los centralizadores, se hace el tremie grouting, que es básicamente poner la lechada con un tubito que viene desde el fondo del anclaje de la perforación y se va extrayendo. Esto es el método tremie y es solamente para si hay algún colapso de la pared o si hay algún tipo, digamos, de suelo que quedó suelto, lo que sea, si uno lo instala de adentro hacia afuera, va sacando ese residuo a medida que la lechada va saliendo. Por lo general se hacen los ensayos, como mencionábamos, en 5% y se utiliza ya, digamos, la cara como tal. Estos son ejemplos ya de la maquinaria, digamos, uno que hicimos en la que pues ves la retro y ves ya ese taladro instalando. La producción de esto es realmente rápido, o sea, cuando, digamos, si el suelo, si no es necesario tener ese casing, si tenemos un material rocoso que permita mantener la perforación abierta, es mucho más rápido que si es en un suelo donde el suelo pueda colapsar durante la instalación y nos toca tener esta camisa de acero o el casing instalado. El anterior no tenía casing, este ejemplo que estoy mostrando sí requiere un casing, de hecho ahí se alcanza a ver, digamos, arriba de la cabeza de la ingeniera que trabaja conmigo, se alcanza a ver el taladro así entrando y el casing es lo que está entrando primero, va siendo empujado por esta tubería y esa tubería se le va atornillando, viene probablemente en secciones de 3 metros y se van atornillando para mantener esa camisa. Una vez ya está todo adentro, se empieza a instalar la lechada y se va sacando la camisa de acero. Sí, en este caso íbamos instalando donde ven cada una como de las banderitas es la localización de un anclaje. Se va haciendo pam, 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 uno tras otro. Esta es una instalación típica para, digamos, como para deslizamientos en el cual uno empieza de arriba abajo,
creas la banca, empiezas a instalarlos, una vez los instalas, los ensayas, todo está bien, excavas esa banca y sigues con la fila de abajo y de abajo y de abajo. De hecho, esta es en la primera fila. Bueno, en este solamente tenía ese ensayo. Acá estamos haciendo algo similar, o sea, hay una banca y estamos instalando la primera fila y a medida que siga la instalación vamos a ir removiéndola. Lo que ves en las fotos de la izquierda es como la cabeza, digamos, del taladro de perforación. Esto es obviamente neumático y va recirculando y bueno, a medida que pones presión, pones rotación y vas haciendo la perforación. Y lo que ves en la parte de abajo de la izquierda son las varillas, como lo mencionaba, estos son proyectos mucho más recientes en los cuales ya se ve la varilla cubierta con el epoxi, ya no tienes que tener esa protección extra, digamos, del tubo negro que hemos visto en las fotos de antes. Estos ya son ensayos, digamos, cuando se empiezan a hacer. Estas dos fotos me parecen interesantes porque, de hecho, me voy a volver y te muestro. Esta es el mismo proyecto que esta fue la primera fila que se hizo. Tú puedes ver de dónde está la banca y dónde está la maquinaria. Una vez se instalaron esos anclajes, se excavó la banca y llegamos a esto que ya puedes ver que la roca y todo está mucho más arriba. En este momento ya hay 4 filas de anclajes instalados porque ya vamos bajando y ahorita estamos haciendo los ensayos en las filas, digamos, inferiores. Los ensayos, digamos, pues como lo mencionábamos, se hacen solamente en 5% de todos los de la producción. Una vez ya tengas los ensayos y estés contento, entras a lo que es la instalación de la malla. La malla, pues básicamente se rueda, digamos, se estira, se pone sobre estos, digamos, la varilla pasa por dentro del hueco de la malla y pones una tuerca y esa tuerca es la que básicamente pone la platina en contacto con todo. Como estos no tienen que tener lock-off, load, o sea, no se cierran, no se amarran, lo único es una persona con una llave como la que está en la foto, va y literalmente a mano lo gira y le pone la presión. Esa presión que hay ahí, la fuerza equivalente, digamos, es bastante baja, no es nada comparable a lo que mirábamos en los anclajes activos. Digamos, es el ejemplo de un proyecto ya terminado, en el cual tienes la malla, tienes los anclajes, alcanzas a ver la cabecita, y ya de hecho se empieza a ver algunos sectores donde el pasto, o sea, ten en cuenta que estas fotos son días después de que se terminó, pero igual ya empiezas a ver zonas donde el pasto empieza a crecer. Hoy en día tú pasas por esto y lo único que ves es pura vegetación y jamás te imaginas que hay pues un montón de anclajes enterrados ahí adentro. Esa vegetación también ayuda porque las raíces pues fijan el suelo y digamos que permiten una estabilidad externa. Digamos, me gusta mucho esta foto porque no me acuerdo exactamente la diferencia en tiempo, pero me parece que es aproximadamente de un par de semanas. Y mira los anclajes arriba como se veían y míralos en la foto de abajo. Ya ves ese verde saliendo por la malla y ya digamos creando esa vegetación. Que de hecho es muy interesante porque compáralo con la parte, en la foto, en la parte inferior derecha, hay una parte donde no fue necesario instalar anclajes pasivos porque era una roca con una buena cara, digamos, con una buena calidad y no era necesario instalarlo. Mira cómo creció el pasto donde se instaló malla y el pasto igual no va a crecer en la cara de la roca. Esto es lo que hablábamos como de la tecnología verde. Yo sé que acá estás utilizando acero y estás utilizando concreto que naturalmente nadie los va a definir como materiales pues naturales y degradables, pero igual utilizándolos a ellos estás generando un crecimiento de pasto que antes no existía en esa zona. Entonces es interesante todo el concepto y como lo que hemos logrado pues avanzar. Digamos, te muestro un ejemplo acá completo. Este es un proyecto que hicimos acá en la ciudad de Pittsburgh y me gusta siempre discutirlo porque es la rehabilitación, que una de tus preguntas al principio era cómo se puedan utilizar estos anclajes para rehabilitar estructuras. Esto fue un muro que falló, me parece que fue como en el año 2014, 2015. Un muro que falló, era un muro de gravedad que llevaba ya como 100 años, o sea, claramente había pasado su tiempo de diseño y literalmente ya fue la meteorización de la misma cara del muro lo que se vino abajo. Ahí estoy parado yo, digamos, pues al lado como de los escombros y esto. Lo que se nos ocurrió fue instalar los anclajes pasivos para este muro, cosa que nos mantiene el muro en el lugar. Los anclajes nos están dando un refuerzo extra. Todo eso que hablábamos, digamos, de si fueran anclajes activos como ese balance horizontal, pues acá también digamos, lo tuvimos en cuenta. Y obviamente la estabilidad global. Y al instalar esos anclajes nos permitían también el mecanismo para instalar una nueva cara. Y digamos que acá ya va el proceso paso a paso. Lo primero fue, bueno, lo diseñamos y obviamente ya estando diseñado, lo primero es instalar los anclajes. Acá ves la máquina haciendo los huecos para instalar, digamos, las varillas. Acá ya están
los huecos. Creo que además podemos ver hace cuánto fueron los proyectos por cómo me vuelvo yo de viejo y cómo mi hijo se vuelve cada vez más grande. Si miras esta foto con la otra que te mostré al principio, te das cuenta que él también va creciendo. Hasta el casco de él va cambiando. El casco que tiene la otra foto es un casco que de hecho se lo regaló esta compañía que se llama GeoBrow. Ese casco que tenía antes creo que era un casco de juguete que le habíamos regalado cuando nació. Pero bueno, volviendo al tema de los anclajes, ahí ya ves los huecos hechos para los anclajes. Ya las camisas, digamos, de acero, pues fueron introducidas, pero ya fueron sacadas, no dice que es intemporal. Pero si ves cada varilla saliendo, alcanzas a ver la pintura verde, el epoxi y todo, y ves como un tubito que sale. Ese tubito es una manguera que es el tremi, que es con el que se utilizó para meter el concreto en la parte, digamos, de la parte de más abajo. El tremi por lo general se puede, digamos que el tremi por lo general se puede sacar una vez vas haciendo o finalmente también lo puedes dejar ahí si llegaras a necesitarlo. Disculpe, Estos, ingeniero. uh-huh. Lo que veo, bueno, en sus trabajos veo que trabajan mucho en zonas de temperaturas altas. ¿Hay algún inconveniente a la hora de usar anclajes pasivos ahí? O... No, lo único es, digamos que en temperaturas altas o en temperaturas bajas, porque digamos que acá trabajamos en ambas, porque durante el verano pues es bien caliente, o sea, digamos 30, 35 grados centígrados en lo máximo, y temperaturas también muy frías en el invierno. No hay ningún problema, digamos, desde el punto de vista del acero ni nada, lo único es el concreto o el cemento, pues hay que tener en cuenta si estamos trabajando en uno de los dos extremos, si es necesario algún aditivo, ¿sí me entiendes? Para el proceso de fraguado, básicamente. Pero no, realmente no hay ninguna, por hecho, no hay ninguna dificultad grande desde el punto de vista de los materiales ni desde el punto de vista de la maquinaria. Algo que yo tal vez nunca viví cuando estaba en Colombia es tratar de prender una máquina de estas al principio de la mañana, cuando estamos en un invierno con una temperatura muy baja, puede demorarse un buen rato porque lograr prenderlo quiere decir que toca quitar todo el hielo, toca calentar un poco, digamos, ese motor para que pueda prender, para que no esté tan pegado. Tal vez esa es la parte, digamos, que puede ser un poco más diferente, pero pues hoy en día ya todos estos contratistas saben hacer esto muy bien y en realidad pues no hay mayor dificultad. Obviamente si es un día con condiciones extremas, pues de mucha nieve o una temperatura muy baja, digamos, con demasiado hielo, que puede ser es inseguro el trabajar. El acero es un material que obviamente es bastante resbaloso con el hielo, entonces obviamente también la seguridad industrial es muy importante, pero pues no son problemas, digamos, como tan grandes. Ya veo. Este, digamos, ya es el paso siguiente, que es una vez ya están instalados los anclajes, pues toca hacer los ensayos. En este caso, pues nos toca hacer los ensayos con una grúa de este estilo para poder subir hasta donde estaba el anclaje y hacer el ensayo como tal. Y una vez ya están ensayados, pues viene la parte final, que es poner, digamos, como esa cara. Este en particular, lo que te comentaba, es un proyecto para desde hace 10 años. Este como tal tiene la cara de Shotcrete, tiene la cara de concreto. Yo en ese momento cuando recomendé eso era como mi técnica tradicional. Si tú me das la oportunidad de hacer este proyecto nuevamente 10, 12 años después, no me acuerdo exactamente cuánto, pero si es 10 años después, yo hoy en día no lo haría con cara de concreto, sino lo haría con la malla que te mostré, como el ejemplo antes que te ha mostrado, pero pues es la evolución de la metodología y la evolución también de nuestra experiencia, pues lo que nos va llevando a hacer cosas diferentes. Obviamente este proyecto no tuvo ningún problema, sino que yo nunca paro de pensar cómo puedo hacer las cosas más económicas para el cliente. Pero bueno, en este caso, entonces, digamos, ya estamos instalando la cara del concreto lanzado, tenemos lo que ves que bajan como unos rollos, son los drenajes. Este drenaje se pone cuando haces una cara de concreto. Si lo haces con malla no lo necesitas, pero si tienes una cara de concreto, atrás siempre tienes que tener un drenaje. Y estos son unos drenajes que son, digamos, también se utiliza mucho para pavimentos. Es básicamente un material, un geosintético que trae unas aberturas adentro, o sea, es como casi que un filtro y tiene unos canales en los cuales el agua puede llegar a él y una vez llega puede salir. Entonces esto se pone detrás de la cara para que haya para drenar cualquier tipo de presión de poros que haya atrás, cualquier tipo de agua. Entonces eso es lo que ves como rodando y en este momento ellos ya vienen poniendo el Shotcrete, lo vienen instalando de arriba hacia abajo y van finalizando el muro. Ya digamos para terminar algo pues que de lo que hablaba al principio es que estos anclajes, tanto los activos como los pasivos, ya los unimos los dos, tienen los ensayos. Entonces, la diferencia grande es que en los activos, todos los anclajes tienen que ser ensayados
y todos, digamos que se llevan hasta la carga mayorada o hasta la carga máxima que se espera en el diseño. Los anclajes pasivos solamente se hace uno de verificación por fila, o sea, cada fila va a tener uno y es de sacrificio, digamos, ese se llama un ensayo de sacrificio, se hace por ejemplo al principio del proyecto y es para verificar las técnicas constructivas del contratista y pues que tenga la resistencia. Pero realmente la mayoría de los ensayos van a ser los que se llaman, digamos, de proof o de prueba, que son 5% de los anclajes. Si, si tenemos un proyecto que tiene 100 anclajes, 5 se van a ensayar. Si tenemos un anclaje que tiene un proyecto que tiene 1050, se van a ensayar. Es 5% de los anclajes. Los ensayos de verificación, por ejemplo, se hacen con ciclos de carga y descarga hasta 2 veces la carga de diseño. O sea, se llevan bastante algo. Los ensayos de prueba, por ejemplo, se llevan hasta 1.5, una carga máxima de 1.5. Ya, digamos, después de probarlos es donde viene tanto los activos como los pasivos. Después de llegar a estas cargas que son inclusive más altas que el diseño, es cuando ya se descargan, los activos se cierran al 80% de la carga, mientras que los pasivos sí no se cierran, sino que se dejan relajar hasta cero. La manera en que se aceptan los dos, tanto activos como pasivos, es la misma. Se basa en una deformación plástica, que quiere decir cuánto desplazamiento hubo en la zona del bond, entre la lechada de concreto y la roca o el suelo. Y ese bond, digamos, lo que uno quiere es que haya una deformación permanente de menos de media pulgada, porque media pulgada es básicamente lo que se demora en llegar a una resistencia pico. Entonces me refiero, si yo tengo ese contacto acá del anclaje con la roca, con el suelo, y ya hubo un desplazamiento de media pulgada, ya pasé el pico, puede que el ensayo pasó la prueba, pero ya no voy a volver a resistir eso que resistí en ese momento. Entonces, para llegar a esa deformación plástica, como nosotros no podemos medirla en ese punto, lo que nos toca es medir la deformación total, restar la deformación elástica, que es la elongación de la varilla o del torón, y eso nos da la deformación plástica. Queremos limitarla a máximo medio pulgada. Hacemos los ensayos de reptación, que hablábamos antes, la importancia que tienen. Por lo general se hacen que haya una deformación de menos de 0.08 pulgadas en una hora. Y el último criterio es que no haya una falla de pull-out durante el ensayo. Quiere decir que no haya, digamos, como que cuando estamos llegando al final, o bien sea que la varilla se salió, o que no, o que en los últimos dos cargas hay una deformación muy grande entre los últimos dos puntos de esa carga. Algunas de estas cosas yo sé que parecen como criterios un poco arbitrarios, digamos, el de media pulgada en el criterio número 1, ese viene en ensayos de laboratorio, el del CRIP de 0.08 pulgadas en una hora, para mí la primera vez que lo vi en mi vida me pareció un valor absolutamente arbitrario. Sin embargo, a medida que acumulé experiencia, todos los manuales de diseño requieren ese valor y tal vez es algo en lo que antiguamente pues se logró quedar de acuerdo de qué representaba una falla de flujo o de clip, y ese es el valor que se utiliza hoy en día. Entonces, sí, son de esas cosas que bueno, eso uno cuestiona, pero pues finalmente se da cuenta que tiene sentido. Ya digamos, no, ¿tienes alguna pregunta, Adrián? Sí, disculpe que le interrumpa otra vez. Era también sobre el espaciamiento entre cada anclaje. Eso también tiene una fórmula. Sí, esa parte es importante. El espaciamiento como tal no es parte del cálculo, o sea, ok, sí es parte del cálculo en el sentido en que te define cuál es tu área aferente, te define cuál es el área que vas a tener. Pero digamos que las restricciones que tienes, más que nada, es como por el mismo proceso constructivo. El menor espaciamiento, bien sean anclajes activos o pasivos, el menor que puedes tener es aproximadamente 1 metro. Tú no quieres tener 2 anclajes más cerca de 1 metro, porque si los tienes van a empezar a interactuar esos bulbos de presión, esos bulbos, digamos, de donde está esa resistencia por fuste. Si estás haciendo anclajes pasivos es lo menor, sin embargo, yo nunca he construido nada tan cerca. Por lo general vas más que nada como a los 5 pies, que es como 1,5 metros. Anclajes pasivos, por lo general, si estás en suelo, pueden ir espaciados 1,5 metros, tanto horizontal como vertical, y dependiendo si el suelo es bueno, porque la manera en que tú lo haces cuando los analizas es que entre más área aferente tengas, pues más resistencia necesitas de ese anclaje. Entonces, la manera en que tú lo ves es que cuando estás haciendo el análisis de estabilidad global, en Slide o en cualquier programa, si los empiezas a poner más cerca, pues ves que los necesitas menos largos o que necesitas menos anclajes. Siempre es ese balance entre la carga y eso. Por lo general, el espaciamiento va, lo que te mencionaba, digamos, 1,5 metros en anclajes pasivos. Si la material es mucho mejor, puedes llegar hasta 10 pies, o sea, 3 metros. De 1,5 metros a 3 metros. Y haces como una malla de esos anclajes o como una cuadrícula de esos anclajes.
O bueno, cuadrícula, o puedes desfasar una de las filas para que te queden stagger, que es como en estructura de diamante. Los anclajes activos sí es diferente, porque por lo general los anclajes activos toman muchísima más carga, lo que te permite espaciarlos mucho más lejos. Esos por lo general uno los pone mínimo 3 metros, pero pueden llegar a ser hasta un poco más. Y espaciamiento vertical también pueden llegar a ser esos 3 metros. Digamos que es lo que el cálculo te dé, pero como son cargas mucho más grandes, puedes espaciarlos mucho más largos. O sea, más lejos, no largos sino lejos. Ya digamos como tal, la maquinaria que se utiliza es bien importante porque pues algo que hemos repetido es que la carga en un anclaje activo es más grande, entonces necesitas un equipo más grande. Los anclajes activos, que es la foto que estamos mostrando ahí, necesitan, digamos, un gato hidráulico que probablemente va a generar un compresor. Vas a necesitar un compresor porque ya son presiones más grandes. Ese gato hidráulico se pone abajo del dado, ahí está cerrado el dado, se abre y cuando el gato abre, pues termina haciendo la presión, o sea, hace la tensión, digamos que pones la carga en el anclaje y miras que funcione. Tienes también pues los sensores que te van midiendo la deformación, que los alcanzas a ver ahí, que son los gauges. Eh, y bueno, digamos que ese es como el montaje. Ahora, voy a pasar a la siguiente foto y mira la reducción en el tamaño del gato que se utiliza. Esto es para un anclaje activo, este es para un anclaje pasivo. Es un gato ya mucho más pequeño, todavía medimos deformación con los gauges en la parte izquierda, pero ya este generalmente no se necesita un compresor, una bomba, digamos, para el ensayo, sino que lo puedes hacer a mano, con una bombita a mano. Estos son más pasivos, el montaje como ves es mucho más sencillo, es mucho más, digamos, más reducido en cuanto al equipo que se necesita, es como más fácil de hacerlo. Y finalmente el producto que vas a tener en cualquiera de estos ensayos, pues son las curvas de esfuerzo de fuerza contra deformación, que era lo que hablábamos, que son los ciclos de carga. Tú lo cargas, lo descargas, lo vuelves y lo cargas así. Esa deformación no recobrable, cuando terminas, también es la deformación plástica que hablábamos antes. Y tú por lo general quieres ver que cuando hagas estas curvas se va un comportamiento elástico. Tú quieres ver que el anclaje no ha llegado a un comportamiento plástico, unas deformaciones importantes, sino que toda la deformación siempre es recobrable. Bueno, digamos que ya esto es como cerrando un poco pues esta parte. Obviamente ya la tecnología de anclajes activos está totalmente documentado, como lo vimos en todos estos recursos. Los pasivos pues siguen desarrollándose, pero ya hay muchos manuales. O sea, no, es bien diferente a otras presentaciones que yo hago como estabilidad taludes con elementos de cimentación profunda, en la que es algo que estamos todavía inventando, mientras que esto ya es bastante inventado. Son construcciones simples, se ha desarrollado, digamos que yo digo que el performance o el desempeño de estas construcciones se ha visto y creo que a medida que van evolucionando mis presentaciones antes era pues gracias a lo que otros habían hecho, pero cuando empiezo a mirar las fotos de todo lo que tengo acá, creo que hasta mis mismos productos, mis mismos proyectos ya van confirmando. Tienen una confiabilidad bastante alta, diría yo, y tienen diferentes aplicaciones. Finalmente es la parte de tiempo que es para los anclajes activos, solo para los anclajes activos, no para los pasivos. Digamos, la pregunta de cuánto es la vida útil en realidad. Son los 50 años, van a estar 100 años. Cuando estamos hablando de esas magnitudes, es lo que te hablaba al principio, que algunos estados están ya no permitiendo los anclajes activos con altas cargas para estructuras permanentes. Solamente los pasivos o los activos, pero en estructuras temporales. Y bueno, finalmente, digamos, pues muestro este par de fotos. Esto es en el Chirajara, en Colombia, que fue desafortunadamente un proyecto. Yo no estuve vinculado en el diseño, solamente estuve vinculado durante digamos, el análisis forense. Creo que había mencionado algo en una foto anterior. Este fue pues un proyecto que fue un puente que colapsó durante su construcción. Desafortunadamente mató a 10 personas que estaban trabajando en diferentes partes del puente. Eran 2 pilas, cada pila colapsó. Yo, digamos que terminé siendo invitado para hacer un análisis forense para mirar cuál había sido como la parte de la geotecnia de la cimentación, si ha tenido alguna influencia. Hay un montón de cuestiones legales acá porque esto obviamente se fue, como te imaginas, en muchas demandas, pero la parte que puedo decir es que la parte geotécnica no fue la causa. Yo personalmente comprobé, como te comentaba antes, pues la carga que tenían estos anclajes. En ningún punto hubo una relajación, en ningún punto hubo un movimiento importante, no hubo nada que hubiera llegado a ocasionar la causa como tal del colapso del puente. Digamos que yo no puedo discutirlo tampoco a mucho fondo, pero pues eso está en todas partes de internet, si alguien lo busca, en YouTube hasta el colapso del puente Chirajara.
pero bueno, digamos que me gusta traer esta foto es porque es un caisson hueco en el cual se instalaron 90 pilotes, 90 anclajes en cada una de las pilas y es un proyecto bastante importante y que muestra una aplicación muy importante. Desafortunadamente, este caisson o los dos caissons, el que colapsó es el que yo estoy parado en la parte de la izquierda haciendo el análisis, el que está atrás no había colapsado, pero ese tocó dinamitarlo porque ya estaba que colapsaba. Y digamos que desafortunadamente fue un trabajo muy bueno que se hizo en anclajes, pero como está asociado con el colapso de un puente, pues jamás va a tener el reconocimiento que probablemente debería haber tenido desde el punto de vista de la parte de anclajes, la cual no fue la causa. Y nuevamente yo tampoco estuve vinculado en el diseño, pero pues cuando revisé todo el diseño y miré esto, pues sí me llamó la atención el buen trabajo que han hecho los diseñadores anteriores. Estas son más fotos del mismo proyecto, donde ven más anclajes. La magnitud de estos caissons con el tamaño del anclaje es increíble. Es casi que difícil en esta foto ver los anclajes porque se ven solamente la parte final del anclaje saliendo. Pero pues bueno, es un proyecto, digamos, con un trabajo interesantísimo de anclajes. Y nada, para concluir, pues siempre tengo que decir que la pandemia como que cambió muchas cosas para todos. Obviamente las partes negativas, pues ya todos las conocemos. Partes positivas para mí es que durante la pandemia tuve muchísimas invitaciones de diferentes sociedades profesionales y instituciones académicas a grabar videos en diferentes tecnologías de geotecnia. Esta es la primera vez que estamos grabando algo en anclajes. Anclajes jamás había grabado y no hay nada que esté en YouTube. Pero hay muchos otros temas, si alguien está interesado, que de hecho hemos hecho con ustedes mismos, en tema, digamos, de pilotes preescavados en roca, caissons, tecnología de micropilotes, estabilización de deslizamiento con diferentes métodos, con geosintéticos, cálculos de asentamiento. Hay un montón de temas geotécnicos. Si alguien está interesado, pues solo tiene que ir a YouTube, poner mi nombre. Yo no tengo un canal como tal. Todos estos videos son de diferentes, digamos, de diferentes instituciones o sociedades profesionales. Y también está una paginita ahí abajo, que es donde yo pues solamente tengo los links a todos estos videos. Si alguien quiere algo más de esto, lo más fácil es contactarme en LinkedIn. Y si alguien está oyendo y pensando que es LinkedIn, yo no tengo una cuenta. Tienen que tener una cuenta en LinkedIn. Es lo más importante que pueden tener. Les va a abrir miles de posibilidades desde el punto de vista laboral. Los va a ayudar a mantenerse al día en los avances geotécnicos. Y los va a tener pues también al día en cuanto a muchos eventos y hasta en cambios que van habiendo en nuestras mismas profesiones. Entonces creo que con esto termino. Jamás puedo terminar una presentación sin mostrar fotos mías con mi hijo, con los colores de la Selección Colombia. Somos grandes fans. Y aunque en este momento digamos que si estamos lejos de un mundial, no pudimos ir al mundial, precisamente porque Perú nos quitó el último cupo. Igual tampoco terminó yendo, pero bueno, ya volverán tiempos, ya volverán otras Copas Américas en la que podamos renovar toda esa rivalidad tan bonita que los dos países siempre han tenido y pues lo bonito que es el fútbol y lo que representa para nosotros. Entonces, si quieres, termino con esto y voy a dejar de compartir pantalla y así podemos volver al formato anterior. Obviamente, cualquier pregunta que tengas. Sí. No, de verdad me ha parecido, me gustó muchísimo cómo usted nos ha compartido todas las fotos de sus trabajos. También me llamó la atención, si mal no me equivoco, del caso que usted mencionó del puente Chilajara. Del Chirajara, sí. Chilajara. Sí, también con respecto a cuando mencionó en el gráfico si mal no me equivoco, era de elasticidad. También en esa parte influiría también los materiales, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, claro. Esas curvas y todo eso, pues va digamos, del módulo del acero, ¿no? Por general, pues ese acero es el que te va a dar la deformación elástica. El acero, pues, tiene un módulo, digamos, de estabilidad ya bastante conocido. Obviamente, pues, dependiendo del acero específico que se esté utilizando, hay que tener en cuenta ese módulo para poder predecir cuál es esa deformación elástica. Y lo que mencionaba ahí, es importante tomar la deformación total, restar la deformación elástica, y eso nos da la deformación plástica. Bueno, la verdad, le agradezco muchísimo de haber absuelto mis dudas y también le agradezco muchísimo, en serio. Muchas gracias por acompañarnos, o sea, el día de hoy. No, a ustedes. Se nos fue un poquito larga, pero ese es el precio que se paga cuando charlamos. A mí me gusta charlar y explicar a fondo. Entonces, no, agradezco mucho la invitación y obviamente, pues, siempre feliz de poder colaborarles y a la orden en todo. Sí, la verdad. Bueno, a la distancia por mi parte, bueno, de mis compañeros y de todo el capítulo, a la distancia le deseamos bienestar y tranquilidad a usted y a sus familiares. Y le invitamos también, bueno, acá al público general que nos vaya a observar, les invitamos a seguir en nuestras redes sociales como IDUPC en Facebook. Bueno, también tenemos LinkedIn.
Instagram, bueno, estamos en casi muchas redes sociales. También tenemos un canal de YouTube en el cual va a ser subido este. Y apenas lo tengas me avisas para compartirlo por todos lados. Así que para que todos estén informados, síganos en nuestras redes sociales para más proyectos de investigación. También, más allá de conversatorios, también vamos a ofrecer conferencias. De igual manera, también futuros talleres, webinars. Asimismo, en cualquier momento pueden ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, buenas tardes con todos. Cuídense mucho. Y vuelvo a recalcar, muchísimas gracias, ingeniero. No, muchas gracias a ti, Steven. Y